Si quieres servir una sandía de una manera diferente y divertida, pues prepara un cuchillo. Realiza un corte cuadrado y saca el trozo. A continuación, con una percha, tendrás que cortar un trozo con unos alicates. Lo retiramos y colocamos los extremos en la punta del taladro. Lo apretamos bien y a continuación lo enchufamos e introducimos el alambre por la abertura que hemos hecho a la sandía al principio. Y le damos caña. Hay que ir moviéndolo para triturar toda la sandía. No os preocupéis por la corteza, ya que esta no se va a romper. Pasados un par de minutos ya estará listo nuestro zumo. Para servirlo se necesita un vaso. Lo cortamos por la mitad. Lo ponemos en la abertura de la sandía y vamos haciéndolo más grande con un cuchillo hasta que encaje. Cuando entre perfectamente nuestro vaso, ya estará listo. Solo queda preparar un vaso y servirnos este espectacular zumo de sandía. Es una idea muy refrescante y original para tomar fruta este verano. Está tan bueno que no podréis parar de tomar vasos. ¿Y si os dijera que podéis pelar un kiwi con solo un vaso? Simplemente tenemos que partir el kiwi por la mitad y lo apretamos contra el borde del vaso. Como veis, sale limpiamente y no desperdiciamos nada de kiwi. Seguramente pensaréis que estamos locos. ¿Cómo se va a poder explotar un globo con una naranja? Parece difícil, pero ¿qué pasa si cortamos con el cuchillo un trozo de la piel de la naranja? Bueno, y ya tenemos nuestro globo y nuestra piel de la naranja. Simplemente tenemos que acercarlo a nuestro globo y apretar. Para ello necesitamos un poquito de aceite, un platito, un rallador como este y unas cuantas patatas. Lo primero que tenemos que hacer es lavar nuestras patatas y una vez lo hayamos hecho, simplemente tenemos que cortar una de ellas con ayuda de un cuchillo. Justo por la mitad. Y a continuación vamos pasando la mitad por el rallador para ir sacando las tiras de patata. Una vez tengamos nuestras patatas listas, las dejamos apartadas y vamos a preparar nuestro plato. Echamos un poquito de aceite y lo esparcimos un poco con las manos limpias. Y una vez listo, lo siguiente es ir colocando las patatas encima. Una vez hayamos colocado nuestras patatas en el plato, podemos echarle opcionalmente un poquito de pimienta. Puede ser blanca, negra o roja, la que más os guste. Ahora sí, una vez listo, nos vamos al microondas y lo dejamos 5 minutos. Y una vez listas, este es el resultado. Y ya podemos disfrutar y comerlas con nuestros amigos. Necesitamos 2 bolsas herméticas de plástico, una más grande y una más pequeña, sal normal, cubitos de hielo,
zumo del sabor que más nos guste y una copa para nuestro lado. Lo primero que tenemos que hacer es echar el zumo en la bolsa pequeña hermética. Nos vamos asegurando de que no quede aire y lo cerramos. Lo siguiente es introducir la bolsa pequeña dentro de la grande. Lo dejamos tumbado y le vamos introduciendo hielos. Le echamos bien de sal. Lo cerramos. Agitamos. Y para no enfriarnos mucho las manos, lo colocamos en una toalla, lo envolvemos. Y no han pasado ni 5 minutos y ya tenemos listo nuestro casi medio litro de helado casero. Ya solo queda echarlo en una copa. Para hacer plasma casero tenemos que cortar la uva de una manera determinada. Cortamos un poco la punta y la partimos por la mitad, pero sin llegar a separarlo del todo. Tiene que quedar unido por una fina capa de piel. Y ahora lo metemos al microondas. Para ello necesitamos una lata de refresco y un cúter. El primer paso es limar la lata. Para ello podemos utilizar una lima o una lija de papel y a continuación, con ayuda de un rotulador permanente, vamos a ir realizando las marcas por donde tenemos que cortar. Hacemos como una especie de ventanita y justo en la parte contraria le hacemos otra pero del revés. Y con mucho cuidado vamos recortando las marcas con ayuda del cúter. Una vez tengamos los recortes listos, uno de los lados lo tenemos que sacar hacia afuera y el otro introducirlo hacia adentro. De esta manera.
Aunque parezca increíble, ya lo tenemos terminado. Así que ahora nos tenemos que ir a la cocina, ponerle un pequeño fogón o podéis hacer un pequeño soporte y calentarlo con 1 o 2 velas. Así que vamos a ello. Para probarlo simplemente tenemos que echar un puñadito de granos de maíz. Echamos un pelín de aceite. Lo colocamos en el fogón más pequeño junto a un recipiente donde caigan las palomitas. Y encendemos el fuego. Como no salen todas, simplemente con mucho cuidado tenemos que echar las que se hayan quedado y hacer otra tanda.